Muy buenos días a todas, bienvenidas a este taller especial sobre storytelling, sobre narrativa emprendedora, en el marco de la asistencia técnica especializada del Challenge de Acceso a Financiamiento de Mujeres Conecta Américas. En esta sesión nos vamos a trabajar específicamente en storytelling, ¿sí? En la narrativa emprendedora. La idea es que aprendan a contar la historia de su negocio con impacto y autenticidad. Tanto esta sesión como la sesión que viene van a estar lideradas por dos facilitadoras especialistas en la temática, Mariana Jasper y Jimena Hitterman. Así que antes de darles la palabra, las voy a introducir un poco para que conozcan sus antecedentes y su recorrido en esta materia. Mariana Jasper es comunicadora social de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con un máster en un MBA particularmente en Dirección General por la Universidad de San Andrés. Es cofundadora de Alurralde Jasper y Asociados y cuenta con más de 20 años de experiencia en relaciones públicas. Desde 2012 integra el equipo TEDx Río de la Plata como coach de oradores, entrenando a CEOs, emprendedores y funcionarios públicos de la región. Jimena Hitterman es especialista en storytelling y coaching de oradores para empresas y organizaciones. Fue productora ejecutiva de TEDx Río de la Plata entre el 2010 y el 2021 y posee más de 20 años de experiencia en producción de eventos. Así que sin más, con esta pequeña introducción de nuestras facilitadoras, les dejo la palabra a Jimena y a Mariana para que comiencen con la sesión de hoy. Así que disfruten. Hola, buenos días. ¿Cómo están todas y todos? Bueno, todas. Hoy somos todas, no sé si hay algún todos por ahí. Estoy muy contenta acá con Jimena de comenzar estas dos sesiones, hoy tener el primer encuentro, conocerlas. Estuvimos ahí escuchándolas un poco en sus actividades con Tonia, y sabemos que son todas mujeres muy fuertes, emprendedoras, que tienen muchas ganas de desarrollar sus negocios, que tienen emprendimientos muy interesantes, bueno, con mucha oportunidad, así que nada, estamos súper felices de poder acompañarlas en ese desarrollo y que puedan contar la historia de esos negocios para poder, en este caso particular, adquirir mayor financiamiento de distinto tipo, ¿no? Ya sea de préstamo o de inversión, pero además que puedan contar su historia en general para que esos negocios sean más prósperos en todas sus situaciones, ¿no? En que puedan vender mejor sus productos y sus servicios, que puedan desarrollar más vínculos con sus aliados, que puedan crecer en sus canales, que puedan desarrollar mejor vínculo con sus propios empleados, su staff, ¿no? Que la comunicación y el desarrollo de narrativas ayuda a que los negocios prosperen en muchos ámbitos. Acá nos vamos a centrar más en la parte de financiamiento, porque bueno, este es el challenge de eso, pero lo que aprendamos o compartamos acá puede ser útil, usado en distintos ámbitos también. Así que mi expectativa hoy con Jime es que ustedes se lleven en esta sesión en particular más información, más herramientas utilizables, pues que ustedes las puedan poner en práctica en esta sesión en particular sobre cómo crear narrativas más en general. Y después, en la sesión que viene, más en particular, cómo desarrollar el pitch de su organización. Que el pitch es una de las herramientas narrativas que es muy funcional, que se utiliza un montón en todo lo que es la búsqueda de financiamiento. Entonces, hoy van a ver que la reunión tiene dos fases, digamos, una en la que hablamos más de narrativas en general, después les presento la herramienta del pitch y después los últimos 30 minutos vamos a estar trabajando, voy a hablar menos yo y van a hablar más ustedes, y vamos a estar trabajando en los pitch particulares de cada una de sus compañías. Así que ese es un poco el organigrama, digamos, el orden, el cronograma de la reunión. Yo voy a presentar, tengo un PowerPoint, digamos, que ayuda a conversar con ustedes. Lo voy a poner en pantalla y cada tanto lo voy a ir bajando. No se asusten, no es que se rompió nada, no es que claro, no es que lo bajé porque no, sin querer, sino que es para que nos veamos un poco más y yo poder verles las caras y agradezco enormemente a las que pueden tener las ventanitas prendidas y que yo las puedo ver porque así me doy cuenta de si hay interés, si no,
Además, de paso, chusmeo un poco la casa y la oficina y veo si hace calor, si hace frío, ¿no? Y engancho la mirada y percibo qué es lo que funciona mejor. Entonces, bajo la pantalla sí nos vemos un poco más. Y también les cuento que me pueden hacer preguntas, nos pueden hacer preguntas a Jime y a mí, Jime va a estar muy atenta a eso, nos pueden hacer preguntas en el chat, pueden levantar la mano, vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, pero también por ahí hay alguna pregunta que es muy acorde al timing en que estoy hablando y se requiere como una contestación ahí. Bueno, la pueden poner en el chat o levantar la mano y vemos si es posible, la atendemos en el momento. Así que no se inhiban, igual ya me di cuenta que nadie es acá muy tímido, pero eh, pueden perfectamente, la idea es que sea una conversación. Entonces, dicho todo esto, voy a mostrar primero un poquito de la pantalla. Ahora voy a ponerla en pantalla completa, que creo que se ve bien. ¿Ven todas? Sí, perfecto. Bueno, acá, a ver si lo logramos. Perfecto. Bueno, nuestro pitch, nuestra comunicación de nuestra empresa, nuestro negocio, se cuenta en un mundo donde todas las personas estamos un poco desconfiadas las unas de las otras. eh, no creemos tanto en lo que la otra nos dice, y ese es un contexto difícil para comunicar. Y al mismo tiempo estamos en un momento donde hay como mucha guerra por nuestra atención. O sea, tenemos mucho para hacer y hay mucha demanda de a qué tenemos que mirar y qué tenemos que escuchar. Tenemos este celular en la mano que todo el tiempo nos está pidiendo algo, ¿no? Nos está pidiendo que entremos a las redes sociales, que miremos una notificación, pero además por ahí estamos trabajando en la oficina y tenemos un correo interno y están los mails, pero también si estamos en nuestra casa nos suena a la puerta y llega un pedido ahora que hacemos todas las compras por e-commerce y el perro y los hijos y no sé qué. Hay todo el tiempo están pidiendo que le prestemos atención a algo y tenemos poquito. Nuestro tiempo de atención es limitado, ¿no? Tenemos una cantidad de horas y un poco nos abruma. En ese contexto están también nuestros inversores, ¿no? Están también nuestros financiadores. Tienen poco tiempo para prestar atención y están como en una especie de nube, ¿no? De ruido, y nosotros tenemos que poder atravesar esa nube de ruido y pasar. Entonces, tenemos que ser, hay una premisa que es que tenemos que ser mucho más efectivas en la manera de comunicar. En comunicación, nosotras sabemos que la efectividad está muy asociada a tres cosas. Una es a esta capacidad de ser breves, porque como tenemos poco tiempo, necesitamos hacerlo cortito. La otra es que la efectividad está vinculada a ser entendidas, a ser comprendidas, a que lo que digamos el otro pueda capturar el sentido de lo que queremos decir. Y ahí, o sea, si nosotras estuviéramos comunicando, no sé, arte, no importa lo que el otro entienda porque es de libre interpretación. Cada uno, cada una piensa lo que quiere. Ahora, nosotros queremos que lo que nosotros decimos el otro lo pueda comprender. Entonces hay algo de, bueno, ser sencillas, ser simples en ese conocimiento y tener una capacidad de transmisión de lo que yo quiero decir para que el otro lo capture. Y lo otro que queremos es producir ciertos comportamientos, ¿no? Cuando comunicamos acerca de nuestro producto o de servicio, queremos que el otro lo compre, ¿no? Con nuestras empleadas y empleados, queremos que hagan ciertas cosas en relación a la tarea, que tengan ciertos compromisos, que desarrollen cierta cultura. Cuando hablamos con los inversores o con los bancos, queremos que nos den ese crédito o que inviertan en nuestra compañía. Queremos que algo pase con lo que comunicamos. Entonces, no es solamente una transmisión de información, sino también hay una energía que uno está transmitiendo para que el otro haga algo con eso que yo le digo.
que no se traduce solamente en esto que llamamos call to action, que es decir claramente lo que quiero que el otro haga, sino también lograr que el otro lo pueda hacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El primer punto es empezar por clarificar bien el contenido de lo que quiero transmitir. Y ese contenido, nosotras, si tuviéramos que dejar el seminario acá, no tendríamos problemas si transmitimos este slide, ¿no? Que es que cualquier ocasión de comunicación requiere por lo menos ser pensada en estas tres esferas. Y acá les pido que nos concentremos en esto porque después cuando hagamos el ejercicio de esta reunión a la que sigue, este trabajo de hacer la comunicación en tres esferas lo vamos a pedir, está en la tarea, digamos. Entonces es parte del trabajo que vamos a hacer juntas. Cada pequeña, como chiquitita o grande, ¿no? Una comunicación de producto o una comunicación súper relevante cuando me encuentro con el principal potencial inversor de mi compañía, no importa la escala de la comunicación, siempre tiene estas tres esferas. Una es lo que quiero y lo que debo decir. A veces hay cosas que quiero transmitir y a veces hay cosas que además necesito, o sea, estoy obligada a decir, porque es un requerimiento, ¿no? Es mandatorio, dicen. Entonces, esa es una. Habitualmente cuando uno está preparando una comunicación, en esa esfera es en la que más se concentra. No es, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué debo decir? Después hay una segunda esfera que es, ok, pero lo voy a decir yo. Voy a estar yo presente en esa comunicación? ¿Dónde está mi punto de vista, mi experiencia, mi diferencial único sobre ese tema? Y acá es muy importante estar uno presente digamos, presente en la comunicación, porque si no la sensación es, ok, mandame el folleto, mandame ese PDF por mail, mandame un video, porque ¿para qué nos estamos encontrando si vos no estás acá? O sea, cuando uno comunica y está presente, e incluso cuando manda un video y lo pone en una red social, funciona mucho mejor cuando uno está parte de esa comunicación, cuando uno es parte de esa comunicación. Entonces, está lo que quiero decir, pero dicho por mí. Y después la última esfera, que es una esfera que nosotros tenemos conciencia, porque muchas veces decimos que comunicamos centrado en el cliente, que tenemos percepción del otro, que nos importa, que tenemos empatía, etcétera, pero que muchas veces no, o sea, lo decimos, pero pocas veces lo ponemos en práctica, y es que esta comunicación tiene que ser de valor para el otro. O sea, tiene que incluir lo que es valioso para el que escucha. Porque si es solamente acerca de lo que yo te quiero contar, bueno, es como hablar con una adolescente o un adolescente en la hora de la cena, ¿no? No sucede la conversación. O sea, tiene que tener algo de lo que al otro le importa. Entonces es en la intersección de lo que quiero decir y debo decir, dicho por mí, pero que es de valor para el otro, ahí está la idea de lo que puedo comunicar. Y a veces uno sabe lo que es de valor de él para el otro, porque tiene mucha investigación de mercado, porque tiene inteligencia de mercado, conoce al otro, etcétera. Y a veces no sabe lo que es de valor para el otro, lo intuye. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, hace como una especie de portafolio de opciones de lo que sería de valor para el otro y ofrece ese valor intencionalmente. Y de esa forma, lo que pasa de bueno es que el otro por ahí uno no da en el target, no encuentra exacto lo que al otro le importa, pero el otro percibe nuestra intención y nos lo perdona y nos deja seguir intentando encontrar ese valor juntos, juntas. Entonces, una ocasión de comunicación bien delineada tiene lo que quiero decir dicho por mí, que es de valor para el otro, y en esa intersección sucede una idea, y esa idea es la que va a ser el tronco, el corazón de la comunicación. Entonces, el pitch una presentación o el kickoff del año o una conversación interna o una reunión con un cliente va a tener una idea troncal
que va a llevar adelante esa conversación y yo digo que se va a parecer a un pino esa conversación, porque las conversaciones efectivas tienen esta imagen. Pues uno puede estar en muchas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, una sobremesa, y esas conversaciones, la imagen es más la de un árbol frondoso, ¿no? Donde yo te cuento esto, te cuento esto, te cuento esto, te cuento esto, y está bien. Pero bueno, estas conversaciones que nosotros queremos que pasen el nivel de ruido, donde del otro lado no hay tanta confianza, donde necesito esta efectividad, la forma de esa conversación se parece más a la de un pino, donde yo tengo una idea troncal y después todas las otras cosas que voy a contar son como argumentos y sostenes, ramas que construyen esa imagen de pino. Y lo que no construye, no lo traigo. Va a ir a otra conversación. Entonces, cuando uno delinea, digamos, describe, desarrolla ese contenido, va a pensar, bueno, ¿cuál es la idea troncal? ¿Y cuáles son estas otras ideas que soportan esta idea troncal y dan esa imagen de conjunto que es lo que yo quiero transmitir? Y lo que no, no lo cuento. Y lo contaré en otra oportunidad. Porque detrás de la idea, ¿no? De que uno tiene que contar todo en una comunicación, está como la sensación de que la comunicación es una especie de bala de plata y que si no le di en el blanco en esta oportunidad, es ahora o nunca. Yo no digo que las oportunidades abunden, ¿no? Y cuando ustedes tengan un matchmaking, esa oportunidad es una oportunidad única, pero el mindset o la manera en que nos acercamos, el tipo de modelo mental con que nos acercamos a esa comunicación, no es el modelo de bala de plata, sino lo ideal o lo que nosotros sugerimos como mucho mejor es pensar que esa comunicación lo que tiene que hacer es establecer una conexión en la cual nosotros abramos una puerta para seguir conversando quizás toda la vida, ¿no? Donde lo que despertemos es una curiosidad para seguir sabiendo más, para querer volver a encontrarnos. Cuando uno encuentra un socio, digamos, en este caso un inversor, es una manera de socio, digamos, es alguien con el cual vamos a seguir vinculándonos todo el tiempo y donde tenemos que abrir esa puerta a querer seguir encontrándose con nosotras. ¿No? Ahora, eso no significa que no tenga que dar información sustantiva en ese momento, pero sí implica que no lo tenemos que atiborrar de contenido porque el otro se va como empachado, lleno de por demás y no puede como hacer una diferenciación de que nosotras entendemos qué es lo importante y qué es lo que no. Y que nosotras tenemos criterio de prioridad que eso es lo que el otro en gran parte está tratando de analizar cuando se conecta con nosotros. Es, estas personas conocen su negocio bien, estas personas pueden entender qué es lo prioritario y qué es lo que no. Estas personas entienden cuál es mi rol y en qué nos vamos a complementar, ¿no? Entonces, no necesitan saber todo, necesitan entender que tenemos los criterios suficientes para reunirnos, ¿no? Para amalgamarnos en una buena conversación. Entonces, dicho esto, buscamos estas conversaciones que son como un pino. A ver. Y el otro punto que decíamos era que queríamos que el otro haga algo, ¿no? Que en función de lo que nosotros le contamos, actúe. Y acá hay un punto, es que las personas actúan en base a sus recuerdos, no actúan solamente en base a sus experiencias, ¿no? Nosotras por ahí ahora tenemos una experiencia interesante, ustedes dicen, qué interesante lo que dijo Mariana, qué lindo lo que dijo Jime, etcétera, pero se van del Zoom y no se acuerdan nada. Si no se acuerdan nada, no pueden implementar nada. Hay algo que está vinculado con el recuerdo, que es lo que lleva a la acción. Si yo me acuerdo de las cosas, puedo hacer cosas. Entonces, pero ¿cómo recordamos las personas? Bueno, las personas, biológicamente, ¿no? Nuestro cerebro no recuerda los datos racionales solos, los recuerda asociados a emociones. O sea, el cerebro es como que puede guardar mejor cuando una información racional se une con una información emocional.
Entonces necesitamos comunicar información racional, pero también emociones. Y por eso decimos que si no emociona, la comunicación no funciona. Entonces, es súper importante que estos decks que nosotros preparemos, que los pitch que preparamos, todo, contengan toda la información racional que satisface las necesidades racionales de la persona, pero que también esté diseñado y esté contenido esa información emocional que hace que la persona la pueda recordar y pueda decir, sí, es Margarita la que tiene el desarrollo inmobiliario de tal zona, ¿no? Y me lo acuerdo porque me presentó la oportunidad, que era una oportunidad espectacular y además con la energía necesaria para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, hay algo de la información emocional que nosotros no podemos dejar de lado. Y esto es como una trampa a veces en el caso de las mujeres, porque como a nosotras se nos atribuye mucha emocionalidad, es como que, es como si fuera algo despectivo, ¿no? Como que, bueno, si nosotros solamente, y entonces es como que nos pasamos de rosca, nos pasamos al otro lado, y entonces es solo racionalidad lo que ofrecemos, porque si no vamos a quedar poco profesionales, ¿no? Y entonces perdemos impacto. Ni un extremo ni el otro, ¿no? O sea, de hecho, la emocionalidad es una fortaleza, ¿no? La tenemos que sostener y esa es una manera femenina, en el mejor de los sentidos, de presentar la información de lo más potente que tenemos, porque la emocionalidad genera recordación y la recordación lleva a la acción. Entonces, es, pero obviamente que se tiene que complementar, o sea, tiene que estar lo racional, inteligente y interesante puesto, porque solo lo emocional no funciona. Entonces, es información más emoción. Y de esa manera es que se produce la recordación y eso es lo que lleva a la acción. Y el vehículo que encontramos para reunir estas emociones son las historias. Cuando nosotros contamos en términos de una narrativa, funciona mucho mejor. Y una de las cosas que también sabemos es que, o sea, las emociones negativas y las emociones positivas llevan a la acción, las dos, pero hay algunas que generan mucha más recordación y son mucho más atractivas, ¿no? Una es la sorpresa, que cuando algo te sorprende, que resulta original, tiene un atractivo particular y genera mucha mayor recordación. Y entonces es interesante decir, bueno, yo en este pitch, ¿dónde los voy a sorprender? ¿Qué va a aparecer de lo que no está esperado? ¿No? ¿Qué es antiintuitivo de lo que yo estoy contando? Entonces, uno dice, hace su checklist y dice, lo que quiero decir dicho por mí, que es de valor para el otro. Y además, ¿dónde lo sorprendo? Además, ¿cómo demuestro mi empatía? Que yo entiendo cuál es la posición del otro, qué le preocupa, cuáles son sus intereses, ¿no? Que soy capaz de ponerme en sus zapatos. Esa es otra emoción que produce una recordación muy necesaria. Y las otras dos quizás no son tan literales las palabras, ¿no? Una es singularidad y la otra es poética. Y la singularidad es esa emoción que permite recordar que un momento fue único, ¿no? Es esa sensación de, bueno, me encontré con Esara o me encontré con Ámbar y, y fue un momento especial, distinto. eh, Fue un momento real. Que es esa, es la idea de que este momento es único e irrepetible y lo que pasa en este momento es un momento de presencia, donde en este caso los inversores o la empresa de servicios financieros está ahí y no sé, se encuentra una persona con una persona. Y que eso que pasa en ese momento no podría suceder en ningún otro. O sea, como ahora. No, ahora estamos 78 mujeres reunidas en este Zoom, en este horario, en este momento. Estamos dando un pedacito de nuestra vida acá y yo estoy acá tratando de llegar a ustedes.
y que ustedes sientan que vale la pena, que es necesario, que es útil, y que ustedes perciban que pongo todo de mí para que eso pase y que este momento es irrepetible. Esa sensación de que es magia, ¿no? No va a pasar de nuevo, no va a haber otro momento como este. Bueno, de que esta es la oportunidad, este es el encuentro. Esa sensación de que uno se encontró con otro, eso le da la singularidad, ¿no? Y esto es súper importante porque es lo que hace que, bueno, si vamos a ser socios o si vos me vas a dar dinero y yo te lo voy a tener que devolver y vamos a tener una confianza y vamos a establecer este vínculo juntas, nos hemos encontrado y hay dos personas que son capaces de reconocerse. Y ahí yo a veces el ejemplo que uso es como que no es lo mismo ver el Cirque du Soleil en Netflix, que uno lo ve, ¿no? Y bueno, los acróbatas, y está todo bien, y es lindo, es bello, ¿no? Pero es como que no se te para el corazón. En cambio, distinto es cuando lo ves al circo en el circo, ¿no? Y está ahí, el acróbata salta y a uno un poco se le para el corazón, aunque sabe que va a salir todo bien, porque hay algo de riesgo que está sucediendo ahí que uno percibe. Y la singularidad está asociada a tomar esos pequeños riesgos calculados, que es el riesgo de la vulnerabilidad y el riesgo de la presencia, ¿no? De estar ahí. Y eso es súper importante y pasa en todo, ¿no? En todas las ocasiones de comunicación funcionan. Por eso uno dice, es mejor cuando es genuino, es auténtico y espontáneo. No porque sea bueno decir cualquier cosa y estar improvisando. El valor que está atrás de eso, que no hay que confundirse, porque lo preparado es mejor, va a salir mejor. Pero el valor que está atrás de esa sensación de la espontaneidad es el riesgo. Entonces, uno tiene que poder poner el riesgo en otras cosas, donde uno lo pueda manejar mejor, donde uno lo pueda gerenciar bien. Por ejemplo, en esta autenticidad de la presencia, de estar en el lugar. Desde cosas muy sencillas, de no estar mirando el celular, de mirar a los ojos, ¿no? De ocuparse de conocer a la otra, ¿no? O al otro. Entonces, este es una de las emociones más importantes, que es la que produce la presencia y la capacidad de gerenciar ese mínimo riesgo de hacerse presente en el lugar. Y la otra es la poética. La poética es una sensación y una emoción que dice, ay, yo siento que lo que dice está unido en forma y contenido. Percibo la comunión entre el decir y el mostrar y que se ven que suceden bien. Y esa belleza te produce una sensación que te genera recordación. Que, y también por lo opuesto, uno se acuerda de lo que no coincide, de lo que tira. No, dice, esta persona me habla de un proyecto súper simple y me muestra unos Excel súper enmarañados, evidentemente este proyecto no es tan simple. ¿No? Como que cuando forma y contenido se divorcian, yo también percibo y la sensación que tengo es de insatisfacción, ¿no? Entonces, la satisfacción de que esté contado de la manera adecuada me permite recordar y sentir este proyecto es redondito, funciona. Y cuando está contado, divorciado, forma de contenido, siento este proyecto no me cierra. Por eso no es que por una cuestión de formalismo uno se ocupa de la cuestión estética de las presentaciones o de las palabras o de cumplir con el tiempo o de que tenga una buena narrativa. Lo hace para que el otro perciba la redondez, digamos, de ese proyecto y que lo sienta que funciona bien, de que es como un relojito que anda, ¿no? Entonces, esas cuatro emociones, sorpresa, empatía, singularidad, ¿no? Y poética son emociones que funcionan muy bien. Marcia, me querías preguntar algo. Bueno, buenos días a todas y muchísimas gracias por estos espacios, de verdad muy agradecida. No es tanto una consulta como un comentario que aporte un granito de arroz a lo que ustedes están presentando, pero me parece que igual una historia debe tener
un hilo conductor coherente, ¿verdad? Que vaya desarrollando la idea, madurándola y cuando ya uno termina esa presentación, que la persona que lo está escuchando a uno pues tenga una idea muy clara de lo que uno anda persiguiendo. Era eso, Me muchas parece gracias. perfecto y justo me das pie porque ahora voy a hablar de eso. De, primero hacemos las tres esferas y el otro paso para construir la historia es pensar todo ese contenido visualmente en algo que llamamos un mapa mental. Voy a compartir. Y después vamos a hacer ese hilo conductor que bien decía Marcia. Estos son, o sea, esto se puede hacer intuitivamente. Yo, ay, perdón, se los, no estoy logrando pasar. A ver si ahora. Ahora sí. Eh, como les decía, se puede hacer intuitivamente, pero nosotros les vamos a dar una metodología que pueden usar esta u otras, ¿no? Pero lo más importante, esto que decía Marcia, que lo que contamos tiene que funcionar dentro de una historia. El vehículo que encontramos más relevante, el más útil, desde los siglos de los siglos amén, desde que la humanidad es humanidad y se unió alrededor del fuego, fue transmitir la información con emociones hilvanada dentro de una historia, ¿no? Con ese vehículo, porque la historia es lo que une, ¿no? Datos y emociones, decimos que las historias son datos con alma. También lo que sucede es que cuando uno lo cuenta en el marco de una historia, con un inicio, un nudo, un desenlace, y dice, bueno, cuando yo empecé y empieza así, o cuando le pone un título a la historia, hay algo que sucede, que es que por un ratito se suspende la incredulidad. ¿Qué significa esto? Que cuando uno cuenta una historia, por un ratito, todo lo que está dentro de las premisas de esa historia puede ser cierto. Les voy a contar una pequeña historia un segundo. Hace unos años, post pandemia, unos amigos nuestros se casaron con Jime y se fueron a Cancún de luna de miel, ¿no? Se casaron con anillo, todo como a tradicional. Y se fueron de luna de miel, comieron en un restaurante y después se metieron al mar con tanta mala suerte que a él se le cayó el anillo, se le resbaló y se cayó en el mar. Y vieron que ahora el mar del Caribe está con mucho sargazo, muchas algas, ¿no? ¿Qué sé yo? No lo encontraron. Lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron y no lo encontraron. No lo encontraron y pidieron ayuda a pescadores. No hubo forma. Perdido. El año pasado volvieron a Cancún, al mismo hotel, mismo lugar, aniversario, festejo, mismo restaurante, y pidieron de comer esos pescados que vienen como completos, empanados pero completos, y se los sirvieron y él lo partió al medio. Y en el medio, ¿qué había? Bueno, yo sé que ustedes están pensando, por un segundo, ¿no? Uno dice el anillo, ¿no? Y después dice, no, el anillo no puede estar ahí, ¿no? Porque obvio que no está, porque cómo va a estar 2 años después, cómo va a estar en un pescado, cómo le van a servir, como todo eso no puede suceder. Por supuesto, no estaba el anillo. Pero lo que sí pasa, que lo que ejemplifica esto, es que cuando uno cuenta una historia, por un ratito, hasta podía estar el anillo ahí. ¿No? O sea, porque en la premisa de la historia estaba incluida esa posibilidad, ¿no? Porque también puede pasar, porque cuando uno ve, no sé, la película de Harry Potter, una lechuza te puede traer una carta, y cuando ves, no sé, la Guerra de las Galaxias, un sable de luz puede ser un arma letal, ¿no? Y es así porque eso está metido en la premisa de las historias, porque cuando uno cuenta una historia, durante un ratito se baja la incredulidad y uno cree lo que pasa dentro de esa lógica. Ahora, ¿se lo va a creer toda la vida? No, uno se levanta del cine, apaga la película y ya no lo cree más, ¿no?
lo cree durante ese ratito. Lo que pasa es que ese ratito es un ratito poderoso, ¿no? Donde uno, cuando se bajan esas barreras, lo que puede hacer es presentar algo que el otro no se imaginó. Y en este momento que hay tantas grietas, que la gente está tan desconfiada, que le cuesta creer, etcétera, es muy importante para poder mostrar una realidad nueva, una oportunidad, que la barrera esté baja. Entonces, cuando uno cuenta el pitch, la historia, y baja esas barreras, tiene la oportunidad de mostrar esa oportunidad distinto y que el otro la vea. Y esto, después, lo que uno ve no lo puede dejar de ver. Esto es como cuando yo les digo, no piensen en el elefante, no hay forma de no pensar en el elefante. O sea, cuando uno lo ve, no lo puede dejar de ver y entonces es como cuando uno le vienen esas imágenes en las redes sociales de esto es un conejo o esto es un pato y vos viste primero el conejo, pero después, si te dicen que hay un pato, ves el pato y después que lo viste, ves las dos cosas. Ahora, esto es súper importante porque aparece la posibilidad, aparece como opción lo que nosotros presentamos. ¿Eso asegura que lo vayan a elegir? ¿Asegura que decidan por esa opción? No. Pero aparece en el menú de opciones, aparece entre las alternativas nuestra propuesta. Entonces, el contar lo que queremos decir en el marco de una historia permite bajar las barreras, presentar una opción nueva y que esa opción entre dentro de las posibilidades que el otro contempla para decidir. Y esto es súper relevante y por eso es tan poderoso el contar historias cuando uno presenta, por ejemplo, su historia de negocios. Tomar esto de que podemos eh, usar ese momento para mostrarlo distinto. Y la otra cosa que tenemos que hacer es, nos permite encapsular los conceptos, ¿no? Yo te quiero contar toda una historia de un negocio nuevo que tiene 1000 aristas. Cuando yo lo organizo en un inicio, un nudo y un desenlace, vos lo podés absorber como una idea única. Y no tenés que entender toda la complejidad, lo encapsulás. Y eso también es un poder muy importante que tienen las historias, que nos generan mayores síntesis y nos permiten estar más preparadas para todas las ocasiones de comunicación, donde quizás no tenemos tiempo para prepararse cada vez. Puede pasar, o sea, ahora van a ir a estas situaciones de matchmaking, etcétera. Bueno, son ocasiones muy preparadas, vamos a tener tiempo para hacerlo. Hay otras ocasiones que suceden más improvisadamente o que uno no tiene tanto tiempo de generar. Entonces, cuando uno ya tiene una historia internalizada, la puede poner en ejecución en muchos espacios, ¿sí? Y la puede contar del derecho, del revés, por el inicio, por el final, por el medio. Es como cuando uno conoce bien una película, ¿no? Si, no sé, qué película les gusta o qué eh, una película famosa, no sé, Toy Story, cualquiera. Uno sabe bien cómo empieza, cómo es el medio, cómo es el final, y puede empezar desde cualquier parte. Bueno, así es como uno tiene que poder contar la historia de su organización, de su negocio, por el inicio, por el medio, por el final. Eso es lo que permite que en cualquier ocasión yo pueda entrar en la conversación bien. Bueno, ¿y cómo hacemos? Yo les dije, vamos a tener las 3 esferas. Lo que quiero decir, dicho por mí, que es de valor para el otro y eso me genera una idea. Una de las formas de empezar es decir, bueno, mi negocio está en un territorio de conversación, como si fuera un mapa, ¿no? Forma parte de cierto espacio de la conversación, donde primero voy a como establecer, bueno, cuáles son como las grandes áreas, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, no sé, yo estoy en un negocio de, no sé, tengo una clínica que hace cirugías. Bueno, estoy en el negocio de la salud, pero las cirugías
que hacemos son de cáncer de mama. Entonces estoy en el negocio de la salud y en el negocio oncológico, pero además estoy en el negocio de las mujeres, porque cáncer de mama habitualmente es un tema de mujeres. Y estoy también probablemente en el negocio de la prevención habitualmente, ¿no? También quizás estoy en algo del negocio del real estate, porque tengo que comprar espacios, no tengo solo esta clínica, capaz tengo otras, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos territorios? También mi conversación es sobre management, o sea, cuando un inversor me va a preguntar, me pregunta, bueno, pero ¿cómo gerenciás vos este negocio? Entonces, también tengo que saber sobre management, marca empleadora, cultura, no sé, recursos humanos. Hay todo un mundo en el cual forma parte de mis territorios de conversación. Entonces, la primera cosa que uno es importante que sepa es como ubicarse en el mapa, ¿no? ¿Dónde está mi negocio y cuáles son los territorios de conversación que ese negocio despierta y que yo tendría que poder manejar porque es mi mundo? Y entonces del otro lado hay una expectativa que yo sepa de esas cosas que son mi mundo. Es como si a mí me preguntaran, Mariana, ¿vos sabés de comunicación? Y yo dijera, no, no, yo solo sé de narrativas, de pitch, pero de comunicación no me preguntes porque, viste, yo no me preparé. ¿Cómo? Se supone que de eso vos sabías, ¿no? Porque ese es tu negocio. ¿Y de marketing, sabes, Mariana? Y bueno, no, no me dedico a marketing, pero algo sé, porque me ocupo de ese mundo, ¿no? Entonces, hay algo que hay una expectativa del otro que está vinculada, bueno, con tus saberes, con tu espacio de actuación. Entonces, es importante que cada una vaya como registrando, bueno, mi mundo es este, estoy parada en este territorio, y ese territorio despierta ciertas conversaciones que también tienen territorios y que yo los tengo que empezar a conocer. Entonces es como, cuando tengo ese territorio es como si me hiciera un gran mapa, yo digo un mapa mental, este es el mapa del subterráneo del metro de Buenos Aires, que es un metro pequeño, digamos, pero bueno. eh, entonces me armo como un mapa y voy a poner, bueno, en ese mapa las ideas principales, esas que de cada uno de los territorios en los que yo tengo que conversar, y me puedo anotar, bueno, yo sobre este tema que todo el mundo habla, tengo esto para decir, dicho por mí y que va a ser de valor para el que me va a escuchar. Y sobre este otro tema también, y voy a hacer como los nodos principales de ese mapa, ¿sí? Por ejemplo, así, ¿no? Le voy a poner la idea principal, ¿cómo sostengo esa idea principal? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué anécdotas? ¿Con qué estadísticas? ¿Con qué ejemplos? Entonces me voy a empezar a armar como una especie de mapa visual de mis temas. Y esta es una manera de, ¿cómo hago yo para no decir lo mismo que dice todo el mundo, ni decir siempre lo mismo yo, ni que quedar como una organización más que no tiene nada especial ni diferente? Ok, es una empresa más que hace zapatos, o es una empresa más que tiene una clínica. Bueno, porque yo ese negocio y esta oportunidad de negocio, además de atenderla de una manera particular, porque tengo un proceso, una estrategia, un insight de cómo voy a capturar el valor de ese negocio, también lo cuento distinto. Entonces, pero para contarlo distinto, no puedo ir a la primera que se me ocurre de inicio, nudo, desenlace, lo cuento así. Tengo que primero armarme un mapa grande y pensar, bueno, ¿cuál es el ejemplo diferente? ¿Cuál es el argumento que no está siendo dicho? ¿No? ¿Cuál es la anécdota que ilustra mejor esto que quiero contar? Entonces, cuando tengo el mapa grande y me doy el permiso de abrir, ¿no? Porque estoy en una ocasión de comunicación importante y quiero preparar algo diferente, o quiero preparar una narrativa que me va a acompañar todo el año, y entonces le dedico tiempo. Bueno, cuando me doy permiso de abrir, ahí aparece lo distinto, ¿no? Aparece la idea más original, aparece la combinación, a veces no son ideas originales, pero es como las combino que son distintas, ¿no? Entonces lo que hago en ese mapa es conectar las ideas
bueno, esta idea principal se ilustra con esta otra. Esta, esta ilustración tiene este dato estadístico que lo soporta, que es un dato racional, o tiene esta investigación de mercado que lo soporta y que explica cómo es la realidad. Lo que tiene interesante esto es que cuando uno empieza a conectar, sucede, como con la red de transporte, que es que uno puede empezar en cualquier parte del mapa y siempre va a llegar a la idea principal, siempre que lo tenga claro, ¿no? Y esto es súper importante porque dependiendo del interlocutor o la interlocutora, a veces es distinta la manera en que hay que empezar, pero siempre tenemos que llegar al core. Y por ahí hay gente que es más numérica y entonces uno empieza por la estadística. Hay gente que es más emocional y entonces uno empieza por la historia y por la anécdota. Hay gente que es más conceptual y entonces necesita que entremos directo por la idea principal y el concepto, ¿no? Hay gente que es más fáctica, que necesita que le cuentes anécdotas, que le cuentes cosas que sucedieron en la vida real. Entonces, uno ahí tiene su mapa, tiene todo eso internalizado y está preparada para cualquier ocasión y cualquier interlocutor, ¿no? Y sabe que no importa por dónde empiece, va a llegar a lo que quiere decir. Entonces ahí tenemos el mapa grande del storytelling. Y después para cada ocasión tenemos un viaje, un recorrido. Y ese recorrido es la historia que decía Marcia. Cuando yo elijo cuál va a ser el recorrido que voy a hacer, elijo cómo voy a empezar, cómo voy a seguir, cómo voy a terminar. Todas las historias tienen como un arco narrativo básico. Inicio, nudo y desenlace, primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no? En el medio está el conflicto y en el final está la resolución, ¿no? Y el orden en que cuento las cosas altera la sensación del otro, ¿no? Altera el sentido. ¿Por qué? Porque eh, si yo empiezo de una manera en que no se entiende, que no engancha, que no tiene ese, le llaman hook, que no tiene ese gancho que me atrapa, ya no me quedo en el resto de la historia. Entonces, al principio tiene que estar lo interesante. Eso, y tiene que estar lo que conecta. Por eso nosotros decimos que al principio, el principio tiene que contestar una pregunta que la otra persona tiene en la cabeza, que tiene que rascar donde pica. Porque si rasca donde no pica, sonamos, ¿no? Se nos fueron, no los tenemos más. Entonces, lo primero tiene que enganchar. El conflicto es importante en comunicación efectiva, no en el arte, porque cuando uno hace una película, una serie, lo que importa, no importa dónde está el conflicto, eso es indistinto, pero en la comunicación efectiva el conflicto tiene que estar en el medio, porque es muy peligroso si queda al final. Porque las cosas que terminan mal dan la sensación de que el proyecto es malo. Entonces, porque el final es lo que le da sentido al todo, ¿no? Si el final es triste, la película es triste. Si el final es alegre, la película es alegre. No importa si en el medio se murieron todos. Si termina bien el héroe, es una película feliz. Y al revés, si todos estuvieron bien, pero al final se mueren todos, la película es triste. Entonces, si nosotros terminamos llenos de dudas, de conflicto, de problema, de no sé cómo voy a resolver esto, entonces la sensación es, me encantó el proyecto, pero qué lío. No sé si tengo tantas ganas, ¿no? Entonces, todo lo que es dudoso, complejo, etcétera, tiene que estar más en el medio. Y el final tiene que ser ese final inspirador, interesante, de oportunidad, de imagen de éxito, que muestra lo que, el valor que vamos a poder producir y capturar, ¿no? Entonces, el comienzo engancha, le dice a la gente, esto va a estar bueno. Contesta alguna pregunta que las personas tienen y les importa. Entonces, eso es muy importante que nosotros digamos, bueno, ustedes ahora van a hacer el pitch. ¿Qué pregunta responde? ¿No? ¿Qué preguntas está haciendo el inversor que ustedes pueden contestar con su pitch? ¿Qué oportunidad le estamos
contando, porque el inversor en general la pregunta principal que tiene en la cabeza es, ok, ¿qué oportunidad me estoy perdiendo? ¿No? O sea, ¿dónde podría yo aportar mi valor para multiplicarlo? ¿No? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Entonces nosotros le tenemos que contar eso, ¿no? ¿Qué oportunidad hay en el mercado que nosotros estamos viendo, que no está viendo la mayoría de las personas? Que además nosotros tenemos una mirada única sobre eso, que sabemos cómo capturarla, pero no solamente sabemos, sino que tenemos el método, el equipo, la capacidad, etcétera, para tomar esa oportunidad y que además somos las mejores socias, sabemos cómo repagar ese, ¿no? Y vemos cómo va a ser que si nos apoyan, lo que vamos a construir juntos va a ser mucho más grande y más interesante, ¿no? Sí, Ana, querías hacer una pregunta. Gracias, buenos días. Hola. Una pregunta concreta sería, en, en un financiador o en este tipo de personas, yo tengo la duda de hasta cuándo poner la emotividad de lo que amo el proyecto, lo que creo en el proyecto, de cómo transmitir la pasión, porque en otro taller que recibí decían que no, que a la gente no le interesa cómo usted empezó o los sueños que usted tiene con el proyecto. Y yo, como mujer, como decía, las mujeres somos más emocionales y nosotros nos dedicamos a la capacitación de primeros auxilios. Nosotros salvamos vidas, enseñamos herramientas a personas que tienen riesgos latentes y todo. Y obviamente para mí es un proyecto de corazón. Eso me gustaría preguntarte. Y lo otro es, eh, en empresas que somos tan técnicas, ¿verdad? Yo no soy paramédico, yo tengo mi staff de paramédicos. eh, Creo firmemente en que llegar como un financiador tengo que dominar plenamente la parte técnica, o sea que yo no puedo obviar que no sé algo, que tengo que dominar todos esos espectros o me baso más que todo en la parte de oportunidad que le ofrezco, porque sí, A digamos, ver, hay empresas acá que son muy técnicas. dos cosas, ¿no? La primero es un financiador primero necesita entender, bueno, cuál es la oportunidad, ¿no? Y cuál es el insight, o sea, lo que ustedes vieron, que otras organizaciones no vieron, por lo cual ustedes van a captar esa oportunidad mejor, cómo pensaron que lo van a hacer, ese plan, esa metodología, y después hay una parte que dice, y nosotros somos el equipo para hacerlo. En esa parte, que es, bueno, y nosotros somos el equipo para hacerlo, está, porque técnicamente estamos preparados, porque tenemos, digamos, el conocimiento y las habilidades, está bien conformado, balanceado ese equipo, y después está porque tenemos la energía para hacerlo, ¿no? Y ahí en esa parte donde tenemos la energía es en la parte de se nos va la vida en esto, porque ahí es donde tenemos la pasión y nos interesa y lo hacemos por más que el negocio, porque lo queremos hacer, porque para nosotros es relevante, porque sabemos el propósito que tiene esto, que es salvar vidas, y eso a nosotras nos importa, ¿no? O sea, no le, al inversor no le vendemos nuestra pasión, apasionados debe haber un montón en el mundo, nosotros lo que le vendemos es esta enorme oportunidad con un conocimiento súper inteligente de cómo tomarla y con una idea muy clara, con un plan muy preciso de metodológico de cómo resolver los desafíos que pueden suceder para que porque las oportunidades tienen complejidades, que ya las pensamos y pensamos esos escenarios, con un equipo que está preparado para resolver esos escenarios técnicamente, pero con la pasión de que se le va la vida en hacer eso, ¿no? Eh, Ahora, en términos de si vos como manager tenés que saber todos los pormenores técnicos, yo creo que no, pero podés ir acompañada de alguien que conozca los pormenores técnicos. Ahora, no tenés que saber, no sé, cómo intubar a un paciente, pero sí tenés que saber los pormenores del modelo de negocio de por qué este negocio funciona, cuántas personas necesitas, cómo va a escalar, o sea, las preguntas de, ok, ustedes van a hacer esto y cómo el paso dos de esto, cómo crece.
esa parte sí, o sea, los pormenores del management se supone que sabe. Creo que, no sé si respondí bien a Ana Lucía, pero que sí. Bueno, Gracias, sí. buenísimo. No, de nada, al contrario. Y hay dos más que levantaron la mano. Carmen, ¿querías preguntar algo? Sí, hola, no sabía cómo plantearlo, pero bueno, yo ayer estuve hablando con un amigo que tiene una empresa, la verdad, em, y está pasando por una crisis. Y me llamó la atención porque casualmente como estamos llevando este curso y es muy interesante y es sobre financiamiento, entonces yo dije ahorita con el pitch, me acordé de él y me puse a pensar, ¿cómo le hace una empresa que está en crisis y que tiene o sea, tiene una innovación muy buena andando, porque básicamente él utiliza los desperdicios de los productores para fabricar harinas, pellets, etcétera, y ha conseguido clientes muy buenos, pero tuvo un problema con un cliente, también le hicieron un hackeo en la empresa el año pasado y ha estado tratando de levantarse. La cosa es que también el tema de créditos está bloqueado porque pues tiene un estancamiento con un banco y eso obviamente entra a la central de riesgos y bueno, es toda una cadena. La cosa es que, bueno, yo tratando de ayudarlo, por ejemplo, ¿cómo se busca financiamiento o, por ejemplo, el pitch? En este caso es el pitch que él tendría que generar, por ejemplo, en proyectos de financiamiento con inversores o eso. ¿Cómo balancear y cómo se Bueno, hacen? perdón, Carmen, entendí, me parece. El punto es, me parece el siguiente, ¿no? Eh, Está buena la pregunta. El, Esta persona que está en crisis, digamos, va a tener que hacer reconocimiento de que entiende por qué llegó a esta situación, ¿no? Porque nadie le va a prestar dinero, o sea, primero que una persona que está en esa situación no va a poder acceder a financiamiento bancario, ¿no? Va a necesitar un socio o un inversor que vea el tamaño de la oportunidad y que además tenga capacidades de management que lo quiera complementar, ¿no? Porque evidentemente, si llegó a esta situación de este tipo de dificultades, etcétera, de que no tenía el portafolio de clientes diversificado, que estaba muy dependiente de uno, que, bueno, son dificultades que están vinculadas con la planificación del negocio y entonces lo primero que hay que hacer es reconocimiento de, bueno, yo tengo estas dificultades de management, pero hay una oportunidad enorme en este negocio que yo quiero llevar adelante. Lo que voy a necesitar es un socio que no solamente entregue dinero, sino que entregue inteligencia y management también para ordenar el trabajo y después para poder hacerlo crecer, sea, ordenar en términos de planificación del negocio y ordenar en términos económicos para que tenga el aporte de capital necesario para seguir funcionando. Pero entonces, obviamente no va a poder entrar por los canales de crédito tradicionales, va a tener que buscar investors o friends and family, digamos, que entiendan el valor de la oportunidad, pero además que puedan apoyar en la cuestión del management, ¿no? Y ahí es importante esto que decía de la narrativa, de que la narrativa es una narrativa honesta, digamos, pero en este caso, como que el paso más importante es entender bien la dimensión de la oportunidad. Y después, en la parte del conflicto, va a tener que hacer mucho reconocimiento de que este equipo no tiene todavía las capacidades para atender esa oportunidad y que tiene que armar otro equipo para poder hacerlo con otros que eso lo tendría que aportar, el que aporte también capital, porque evidentemente no fue solamente un problema de dinero ni de flujo de fondos, es un problema de administración de portafolio, de otro tema. Entonces, bueno, si uno puede reconocer eso en la parte de conflicto, dice, bueno, yo necesito esto, que no solamente necesito dinero, sino necesito management, necesito otra planificación, cierta consultoría, lo que fuera. Entonces, pero después podría conseguir esta imagen de éxito espectacular, porque la oportunidad es enorme. Bueno, entonces el ciclo narrativo
es el mismo, ¿no? Es, bueno, la dimensión de la oportunidad, el problema, la imagen de éxito. Y funciona de la misma manera, lo que pasa que, bueno, la honestidad intelectual implica que también entienda cuál es el problema que realmente tiene, ¿no? Bueno, voy a seguir un poco con esto del hilo narrativo que me parece importante y después seguimos con Ani que tiene la mano levantada, pero sigue un cachitito. Visualización. Entonces, esto que justo lo que dijo Carmen, o sea, el inicio los tiene que subir a la historia. En el medio está el conflicto, ¿no? Y uno tiene que ser muy claro en cómo define cuáles son las fuerzas contra las que lucha, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos en un negocio de, no sé, de generar una app médica que sea una plataforma de seguimiento de las personas mayores, no sé, para ayudarlas con el Alzheimer, estoy inventando cualquier cosa, la lucha que estamos teniendo es contra la falta de cuidadores y de personas que le den estímulo a las personas mayores, contra la falta de recursos, contra la vejez, no sé, cuáles como las fuerzas que están en pugna en el caso de Carmen, era, bueno, contra los propios, o sea, la oportunidad enorme y la dificultad de acceder a capturar esa oportunidad y de construir un equipo que lo pueda hacer, ¿no? O sea, en el medio hay que elegir bien cuál es el conflicto que uno presenta. Si en el caso de, no sé, el amigo de Carmen, él dijera, no, lo que pasa es que estoy luchando contra la mala suerte, porque justo tuve mala suerte que un cliente se me cayó y entonces no va a haber ningún inversor que vaya a querer ir ahí, porque va a decir, esta persona no entiende lo que está pasando, ¿no? No entiende que no es que se le cayó un cliente. Lo que le pasó es que no tenía la cantidad de diversificación que necesitaba, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo uno define la lucha que está en la historia, ¿no? O sea, contra qué está combatiendo, o sea, para poder acceder a la oportunidad es central. ¿Quiénes son los protagonistas y quiénes son los antagonistas? O sea, ¿quiénes son los que luchamos y contra qué? A ver si ahí. Lo logro. Ahí está. Y el final, que decíamos que es muy importante porque le da sentido al todo. Y entonces, diseñar bien el final. ¿Cómo es esa imagen de éxito? ¿En qué participa el capital? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo vamos a aprovechar bien? ¿Qué vamos a lograr cómo nos vamos a apalancar sobre ese capital? ¿Cómo lo vamos a usar de manera adecuada? ¿Y qué va a suceder cuando lo logremos? ¿Cómo va a lucir el éxito para que el otro lo pueda ver? Cuando uno tiene una buena narrativa, le puede dar una visión al otro y eso es lo que hace que las cosas sucedan, ¿no? Porque te da una idea de rumbo, del lugar a donde uno va, entonces la gente puede sumarse a ese camino con nosotros. Siempre pensando, ¿no? Que estamos dentro de una conversación, que no es que nosotros preparamos todo ese contenido y vamos y lo largamos como si fuera una pelota que le mandamos o una caja que mandamos por FedEx. O sea, nosotros preparamos todo esto, pensamos todo ese pitch, lo tenemos muy armado, pero no es solamente, bueno, yo te lo doy a vos, sino que vamos a conversar. Aunque hablemos solas, ¿no? Como ahora que por ahí yo hablo más, pero ustedes me dicen cosas con los gestos, me dicen con la mirada, me hacen así con la cabeza, me dicen esto sí, esto no, esto me pasa, esto no me pasa, me sonríe. O sea, el otro me está conversando. ¿No? Eso es súper relevante. No estoy hablando sola. Entonces, como no estoy hablando sola, tengo que pensar, bueno, ¿y cómo funciona cuando converso bien? Porque nosotras conversamos desde muy pequeñas, sabemos muy bien cómo conversar, pero es como el idioma, hablamos muy bien nuestro idioma, pero hasta que no vamos a la escuela no sabemos gramática, sintaxis, no sabemos qué es un pronombre, hablamos el idioma. Bueno, lo mismo nos pasa con la conversación, nosotros conversamos y conversamos bien, pero no necesariamente nos fijamos cuáles son los mecanismos que que hacen que las conversaciones funcionen bien. Algunos ya los mencionamos de esos mecanismos. El estar presente en la conversación, estar en cuerpo y en alma, en el espacio, es algo que hace que la conversación funcione bien.
estar muy atenta a la escucha, no solamente atento a qué decir, sino percibiendo lo que el otro tiene para decir, lo que dice y lo que no dice, hace que una conversación sea buena. La empatía, o sea, empatizar con el otro, entender cuáles son sus necesidades, hace que la conversación sea buena. Enfocarse en aprender, o sea, que uno va a la conversación no sabiendo todo, sino aprendiendo en el proceso. O sea, el inversor te hace una pregunta que no pensaste y no es un problema, es una oportunidad. Es algo que no pensé y que en el proceso de contestárselo también voy a aprender, ¿no? Y también una buena conversación explora metáforas en el sentido de que ayuda a decir, esto es como, esto otro, y se lo acerca a la persona que no lo conoce con cosas que les resultan más familiares y nos permite entender mejor de qué se trata el proyecto, el negocio, ¿no? Y cuando hablamos de negocios, paradójicamente, estamos hablando de ideas y de oportunidades, y las ideas y las oportunidades no necesitan que se las vendamos a los demás, no necesitan estar adjetivadas, llenas de calificaciones, etcétera. Una buena idea solamente requiere ser compartida, ¿no? Si yo les digo, esto es una necesidad que cientos de miles de personas tienen en México y que no se resuelve por esta razón, y yo tengo una manera de sortear esa razón y de hacer, no necesito decirles mucho más. O sea, no es que tengo que ponerle lucecitas de colores. Una idea con solamente que sea buena, bien expresada, se comparte. Y la otra persona la pesca rapidísimo. Lo que nosotros no necesitamos convencer a los demás de que nuestra idea es buena. La tenemos que formular muy bien, compartirla, pero compartirla con entusiasmo. O sea, sí es importante que contagiemos nuestro entusiasmo, que le pongamos la energía adecuada. Y acá llegamos un poco a cómo hacer un buen pitch. Y antes de ir ahí, le pregunto a Ani que me quería preguntar algo en qué andaba. Hola, Hola, Ani. buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estemos. Sí, Una pregunta, Marcia, ¿verdad? yo, Mariana. Maya, em, dentro de mi narrativa, tengo esa duda al usarla con los inversionistas. Sabe que hay a veces áreas que son bastante técnicas y ellos no lo saben todo. Ninguno lo sabemos todo. Entonces, ¿cómo manejar esa narrativa en ese aspecto? O sea, que ellos no sientan que tú no te la estás poniendo, que no se la estás poniendo difícil. O sea, que ellos entiendan lo que tú les estás diciendo. Porque a veces hay Que, tecnicismos que claro, pueden interpretarse como egocéntricos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo sí, como manejar eso? soberbios. Exacto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué significa remera? Remera, camiseta. Camiseta. Ah, aquí es camiseta, ok. Sí, Allá ¿de dónde remera, es? de Argentina. Ah, ok. La Una gente de casaca, una Colombia. camiseta. Sí, Ok. sí, Ani. Con respecto al tema de los tecnicismos, Eh, me parece esto que dije, justo lo que dije, el tema de las metáforas, es muy importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos un conocido que fue uno de los que descubrió cómo se editaba el ADN, ¿no? Y entonces una vez tuvo que dar muchas veces tuvo que dar una charla, pero una vez tuvo que dar una charla para un gran público sobre ese tema y le, ¿cómo era? ¿Te acordás, Jime, cómo se llamaba? CRISPR, CRISPR-Cas, CRISPR. Luciano Cris- Marraffi. claro, sí. CRISPR-Cas se llama la tecnología que él creó, ¿no? Entonces, él tenía que dar la charla sobre CRISPR
pero quería no contar los detalles de CRISPR, sino de por qué era importante entender las implicancias éticas de la edición del ADN, ¿no? Entonces, pero había que dar primero, para poder llegar a ese lugar, primero la gente teníamos que estar en un piso común, que todos supieran qué era CRISPR, ¿no? Entonces, lo que dijimos es que si el ADN, ¿no? Que es como una secuencia, si nos lo imaginamos que el ADN es como si fuera un texto, como si fueran oraciones, la metodología de CRISPR lo que hacía era como si fuera un editor de texto, hacer cut y paste, cortar y pegar palabritas de lugar. Y lo que hacía era como hacer cortar y pegar, pero de genes. Y entonces en la secuencia genética, para editar, cortaba de un lugar y lo pegaba en otro. Y que eso era CRISPR. Entonces la metáfora es que CRISPR es como si fuera un editor de texto y que la edición de ADN es como si uno hiciera cut and paste o cortar a pegar de genes. Ahora, ¿eso es la realidad? No, porque cuando CRISPR lo que hace funciona como si te dijera en un campo acuático donde se hace con pinza, nada que ver, ¿no? O sea, no es que a nivel microscópico, o sea, no tiene nada que ver. Pero a los efectos de explicar de qué estamos hablando, todo el mundo lo entiende. Entonces, las cuestiones técnicas, puede ser que la contraparte tenga a alguien técnico que quiera ir a detalle y conocer, pero si son esenciales al negocio, nosotros tenemos que poder explicarlas a cualquiera. Y tenemos que encontrar la metáfora adecuada para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Y si nosotros estamos trayendo una revolución y antes se hacía de una manera y ahora se hace de esta otra, nosotros podríamos decir, bueno, esto no sé, estoy inventando, ¿no? Antes se hacía como cuando se cocinaba con una olla a presión y ahora es como cuando se cocina con un microondas. O sea, como que uno encuentra cuál es la analogía del antes y del ahora y de qué es la tecnología nueva lo que está aportando, por ejemplo. O sea, depende de cada caso. Pero sí es importante que ni callar lo técnico, porque tampoco el otro quiere que uno piense que es tonto y que no puede entender, ni explicarlo desde un lugar ingenieril o bioquímico, etcétera, donde el otro se queda afuera, ¿no? Porque también Exacto. al final del día es el insight, o sea, lo que sabemos del negocio, lo que al otro le importa. Entonces eso lo tenemos que poder traducir en un lenguaje que para todo el mundo sea agarrable, ¿no? Claro. Y yo Mari, entiendo quedan que unos es 10 también como buscar minutos ese hasta referente. el... Ah, perdón. Ah, Sí. perdón. No, 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 perfecto. Jime me decía porque vamos a hacer el ejercicio ya. Ok. Entonces, les quería plantear hacer el ejercicio, pensar, primero darles las consignas, digamos, a los efectos del ejercicio para que podamos entrar en las salas pequeñas y hacerlo, y después seguir con un momento más de preguntas y respuestas, que me quedo Jamie todavía sin seguir con su pregunta. Entonces, voy a seguir con, bueno, esta idea de tener un buen pitch. Ahora como que nos vamos a concentrar en, bueno, de acá a la reunión que viene vamos a tener que desarrollar un texto corto, de más o menos 500 palabras, que cuente la oportunidad, esto que decíamos, ¿no? Que nos permita que nos permita contar breve, sintético, atractivo, con punch, con pegada, digamos, para que el otro se entusiasme con nuestro negocio, que cuente los aspectos racionales y que cuente los aspectos emocionales, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacíamos todos es, pero bueno, ¿se puede contar así en 3 minutos todo? Bueno, probablemente no se puede contar todo, pero sí se puede contar esto atractivo que decíamos, ¿no? Podemos hacer ese esfuerzo de síntesis para abrir esa puerta a que el otro le pueda interesar cómo es esta oportunidad de negocio y después de esos 5 minutos haya intercambio y tenga curiosidad de saber más. Como decíamos, no servimos toda la torta completa. Servimos un pedacito que es como
Cuando dicen demuestra vale un botón, bueno, un pedacito, una porción de la torta me dice cómo es la torta completa. Y teniendo en cuenta que el inversor, aún en los tiempos de inteligencia artificial, quiere hablar con una persona, no quiere hablar con un PowerPoint, ¿no? Y esto es re importante, no quiere hablar con la pantalla que ustedes le van a mostrar, quiere hablar con ustedes. Entonces, ustedes tienen que hablar y la pantalla en todo caso las ayuda, pero ustedes no leen la pantalla, ¿no? Hablan y la pantalla las apoya a ustedes, ¿no? Y ¿por qué? Porque en general, además de el negocio en sí mismo, el inversor quiere saber si está apostando en las personas adecuadas, ¿no? Que si es realmente el equipo que puede llevar, no solamente que detectó la oportunidad de negocio, sino que es la que es capaz de atraparla. Entonces, por eso es importante que ustedes se muestren, ¿sí? Y que construyan confianza, que las vea como las personas idóneas. Confianza uno construye confianza dándose a conocer, mostrándose competente. Competente a veces es llegando a tiempo, cumpliendo los horarios, mostrándose profesional, ¿no? Siendo honesto, comprometido, mostrando que tenemos un objetivo común. ¿El objetivo común cuál es? Es invertir bien, porque ellos invertirán dinero, pero nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra compañía, ¿no? Aún cuando nos dan un préstamo, nos dan dinero y nosotros también ponemos toda nuestra energía, nuestro tiempo. O sea, hay un costo de oportunidad que estamos decidiendo poner nuestra vida en esto y no en otra cosa. Que somos creíbles, ¿no? Que tenemos un track record donde cumplimos nuestros compromisos. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer en tiempo breve. Y el pitch tiene algunas expectativas, ¿no? Se supone que vamos a hablar del negocio, sobre el tamaño de la oportunidad, sobre la escalabilidad, sobre cuál es el modelo de negocio, sobre qué va a pasar con el dinero, si va a tener mucha etapa de burning cash, si al principio se gasta el dinero y pasa mucho tiempo hasta que se recupera, o si ya rápido entra en el cash flow, se llega rápido a break even y empieza rápido a producir excedente, cómo funciona eso. Y después también hay una expectativa sobre quién emprende, sobre su integridad, sobre el conocimiento que tiene, sobre capacidad de liderazgo, sobre la visión, sobre el realismo, si sabe cuáles son las dificultades con las cuales se enfrenta. Estas cosas son las que queremos atender en el pitch. Y tiene una estructura, ¿no? De una estructura donde hablamos primero de la oportunidad y la escala del negocio. Después hablamos de cuál es el desafío, los riesgos, cuáles son los escenarios, cómo vamos a lograr vencer esos riesgos, por qué nuestra estrategia es buena, por qué somos nosotras las que podemos hacerlo bien, por qué somos nosotras con nuestro equipo, que no estamos solas. Y después, ¿cuál es esa imagen de éxito? ¿Cómo se va a traducir ese dinero bien invertido? ¿En qué va a pasar con ese aporte? ¿Cómo va a ser el repago? ¿Por qué vale la pena hacer esto, no? Ahí, ahí va. Entonces, con todo esto en la cabeza, la idea es que pronto ustedes nos vamos a dividir en grupos y voy a dar bien la consigna y van a poder primero escribir su pitch y después contárselo a otras personas que están en el grupo con ustedes y recibir feedback. Entonces, de esto, quedó que lo que conté del pitch, ¿quedó alguna pregunta de esta idea de cuál es la oportunidad, por qué nuestra estrategia es la que va, por qué nosotras y cuál es la imagen a donde vamos a llegar? Que lo vamos a construir en un texto de más o menos 500 palabras, como más o menos para contarlo en 3 minutos. ¿Les queda alguna duda de eso? O alguna duda de lo anterior que les parezca importante para
llevar adelante en eso? Ahí pregunta Marianne si podrían colocarlos en algunos tips en la pantalla para que se puedan guiar, ¿no? De lo que hablaron del pitch. Y por otro lado, también Sí, consultarte 500 palabras serían más o menos tres 3 minutos. párrafos. No, sí, tres Tres minutos hablando, párrafos. 3 párrafos y 3 minutos hablando, por ejemplo, como mucho. Sí, como para que Sí, también tengan esa idea. Pueden agarrar hoja de papel y bajarse las principales ideas de su pitch y empezar a redactarlo. perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora, sí, les podemos poner eso en el chat, que por ahí hacemos una captura de pantalla y se los pasamos, o 2 o 3 capturas de pantalla, y ahora se los pasamos en el chat. Y lo que vamos a hacer ahora es no solamente hablar, sino dar feedback, ¿sí? Entonces, que son 2 trabajos distintos, ¿no? Por un lado es presentar, pero las otras personas van a dar feedback. Entonces, ¿cómo damos feedback? Y acá voy a mostrar la pirámide de feedback, que es importante porque para poder ser escuchados no es importante no decir directamente esto no me gustó, porque entonces no sirve. Para poder dar bien feedback, primero tengo que escuchar bien y después tengo que describir y clarificar, ¿no? O sea, entonces vos lo que quisiste decir, perdón, escuché que vos dijiste que este negocio durante los 5 primeros años no va a tener retorno de la inversión, va a ser de inversión pura. Y después de que uno describe y clarifica, dice, valora. Me parece interesante, como vos lo planteaste, ¿sí? Por esto y por esto. Y después recién dice, me preocupa y me pregunto si no será mucho tiempo, 5 años, si no habrá una forma de acelerar ese proceso, ¿no? Y después sugiero, se me ocurre que la manera de pensar esto podría ser esta y esta. Entonces, la pirámide de feedback, que ahora también le vamos a sacar una captura y se las mandamos, es, primero escucho, bueno, uno dice, bueno, no sé, Geraldine, escuché que tu negocio va a atender a las personas pensionadas de México. ¿Estoy ok? Sí. Ok, me parece buenísimo porque es un grupo de personas muy desatendidas, ¿no? Valoro. Y después, me preocupa cómo vas a acceder a ellas porque estás diciendo que lo vas a hacer todo online. ¿Será que podrán, a través de solamente aplicación online, acceder estas personas que tienen tanta brecha digital? Sugiero que te combines con una empresa de retail, no sé, Exo o no sé, X, para que también haya una posibilidad de un punto personal donde encontrarse y no solamente la aplicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la pirámide de feedback, donde no le digo, no entendí, no me pasó, ¿no? Sino digo, escuché esto, escuché bien, me gustó esto, me preocupa y me pregunto esto y después te sugiero esto otro. ¿Sí? ¿Le fue bien? Yo lo que les iba a pedir ahora es que cada una registre habitualmente qué hacemos. Todos los seres humanos, ¿no? No las mujeres solamente, todas y todos. Cuando comunicamos, lo primero que nos registramos es lo que salió mal, ¿no? Entonces decimos, todo esto salió mal, 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 mal. Entonces, que no es un problema, porque bueno, está bueno saber lo que salió mal para no repetirlo, pero lo que yo les voy a pedir es que hagamos el ejercicio inverso y que traten de registrar qué salió bien, ¿sí? ¿Qué salió bien? Y que ustedes traten de fijar por qué salió bien. Salió bien porque yo lo conté de esta manera, porque esta frase funciona, esta palabra funciona bien, el tono funcionó bien,
Porque lo que uno ahora tiene que hacer como líder de una organización es convertirse en una especie de pequeña coleccionista de situaciones de comunicación que funcionan, para después ir sumándolas y utilizándolas en distintas actividades. O sea, lo primero que uno tiene que aprender, porque uno no puede aprender a hacer todo bien. Siempre va a haber algunas cosas que le van a salir mal, pero detectar lo que sale bien, entender por qué y tratar de repetirlo. O sea, porque el trabajo ahora es, si salió bien y esto funcionó, ¿soy capaz de hacerlo de nuevo y que de nuevo funcione? Es como una tenista que saca un saque que es fulminante, espectacular, pero le sale de carambola, porque bueno, lo hizo y bueno, fue la suerte. Ahora, si puede detectar qué movimientos hizo para que eso fuera de esa manera y lo puede aprender a repetir, después es una característica de esa tenista esa capacidad de saque, ¿no? Porque tiene un super saque o porque tiene un super revés, ¿no? Bueno, nosotras lo mismo. Tenemos que encontrar las cosas que funcionan, entender cómo funcionan y poder repetirlas. Y en la medida que podemos repetirlas, se convierten como nuestros pequeños superpoderes. Entonces, les voy a proponer que vayan pensando y detectando qué cosas funcionaron bien y, bueno, a ver si alguna me puede contar qué es lo que pasó que funcionó bien. ¿Sí? Acá, Hola, muy buenas tardes. No sé si me escucha. Me gustaría sí, como hacer ahí mi comentario. Bueno, primero sí. que nada, creo que es muy importante hacer el llamado como a no desmotivarse, porque yo tenía como mi pitch más o menos armado, pero realmente siento que hay veces que cuesta mucho ordenar bien las ideas, mostrar cuál es la parte, pasar de lo técnico un poco a lo motivacional, abarcar todas las áreas del un mismo proyecto, como quiera Constanza, ya. te interrumpo, perdón, en este punto particular. Aprovecho para dar feedback en esto. Es difícil ordenarse y es difícil pasar de lo escrito a lo oral. Por eso es tan importante practicar en voz alta. Porque cuando uno practica el contenido diciéndolo, el cerebro va aprendiendo como ese camino y construyendo esa ruta. Y después, cuando lo tengo que volver a decir, puedo improvisar y decir cosas distintas, pero el cerebro ya conoce la ruta y ya organizó, y ya tiene la manera de elaborar esa secuencia. Entonces, practicar para adentro leyendo no ayuda, ayuda poquito, porque uno más o menos entiende lo que escribió, pero es como cantar para adentro, que uno no se escucha. Uno para adentro canta siempre bien, siempre entonado, etcétera. Cuando uno canta para afuera, se escucha la voz y entonces puede corregir. Entonces, esto que dice Constanza es súper importante. Uno escribe y después, Sí. antes de ir a decir el pitch, lo practica en voz alta para que eso se empiece a hilvanar bien, porque es difícil hilvanarlo. Bueno, adelante, perdón. No te preocupes, muchas gracias ahí. Siento que es muy importante hacer esa acotación. Y además de eso, me gustaría dar las gracias, obviamente, como por el espacio y también hacer como el llamado de atención como para que todas entre todos tratemos de apoyarnos lo máximo que se pueda. Tratemos como de incentivar el hecho de como de hablar en público. Yo soy ingeniera, entonces me cuesta mucho pasar de los números como a lo que puede ser algo un poco más redactado, más elaborado con el tema del habla. Entonces, eso, generar un espacio grato a la hora de estar en la sala. Uno puede obtener comentarios variados, pero es muy importante ahí hacer como el análisis y tratar de motivar a tus compañeras, de realmente Buenísimo, aportar y hacer ahí la ayuda. Eso. buenísimo. Entonces, punto positivo, practicar y practicar en voz alta para hilvanar el discurso y pasar del escrito a la oral, que es difícil y está bueno jugarlo un poco en la cancha. ¿Quién más quiere contar algo que salió bien? Diana. Pues no es algo que salió bien, sino algo que me di cuenta. Entonces, como Bien, decimos está aquí en bueno. Colombia, sí, algo que, como decimos aquí en Colombia, yo eché mi cuento, o sea, yo conté quién era, no sé qué, terminé de hablar con las personas que estaban, que eran de Ecuador,
Y esto me quedé pensando y en ningún momento dije, necesito ayuda, quiero un patrocinio, estoy buscando recursos. No, o sea, eché todo el cuento, pero nunca llegué a decir A qué es la lo que parte en que el otro necesito. estaba participando. Exactamente, qué era lo que necesitaba o por qué estaba ahí, no lo dije. Pero entonces caí en cuenta que me falta todavía mejorar mi discurso, como lo llamo yo, y pues llegar a decir, necesito que me apoyen, estoy buscando recursos. Bueno, alguna cosa no lo dije. Eché todo el cuento, Claro, pero no. bueno, pero ¿en qué? Además, incluso, ¿para qué necesito? O sea, necesito estos recursos para hacer esto otro, ¿no? Ujú. No es solamente un espacio de necesidad, sino es de capitalización, ¿no? O sea, ese recurso va a ser utilizado para hacer algo que es positivo, ¿no? Sí, Mary, gracias. querías decir algo. Mari, no, gracias a vos, Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá es buenas tardes ya en Perú. A mí me tocó, solo tuvimos dos personas y también de Perú las dos, pero bien interesante porque yo soy, tengo mi consultora de marketing y comunicaciones, entonces pasamos mucho en el tema creativo. Yo hago pitch casi todos los días y mi Wow. pitch, sí, o sea, incluso hago exposiciones y todo, pero este pitch me pareció interesante porque ya no estoy vendiendo mi empresa, sino estoy diciendo que inviertan en mí, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, mi creatividad está a flor de piel, pero al contrario del otro pitch, se basó mucho en ISO, certificaciones, mucha solidez, y me gustó porque dije, ok, también puedo hablar de esa solidez en pitch. Y ella me decía, oye, también yo puedo hablar y terminar mejor, más creativamente, más de ilusión, ¿no? Entonces creo que fue un feedback Hubo un, interesante de sectores distintos que me ayudó también a ver y mejorar otra forma, ¿no? Entonces nada, quería agradecer eso. Hermoso, ese complemento entre dos visiones. Me gusta y me gusta esta idea de que es muy distinto vender un producto que vender la compañía que uno construye, que eso también me parece súper importante. Un producto o un servicio. Sara, ¿querías decir algo? Sí, hola, un gusto a todos, saludos a todas desde Panamá y gracias por el tiempo, gracias a Tonia, porque el tema de la lógica siempre lo tenía como que en la mente, pero logré varias cosas, logré decirle a la persona, la empresa, a qué se dedicaba, por qué era importante el producto que ofrecíamos y lo que generaba, el impacto que generaba las compañías o las pymes, que es nuestro segmento de clientes, lo adquieran, eh, por qué necesitaba un inversionista y qué era lo que iba a hacer. Nunca dije cuánto necesitaba, que eso sí se me olvidó, que me di cuenta, yo después dije, o sea, nunca dije cuánto necesitaba. En el tiempo también lo logré, pero hubo un momento en donde estaba hablando de la solución, que la solución tiene que ver con una solución integral para la eficiencia operativa y logística, pero nosotros identificamos que también lo podemos complementar con otro producto. Entonces, hablé de ese otro producto y ahí como que la persona se perdió. Entonces, Una idea, ajá. una idea. Ya. Entonces, sí quedó claro con que la solución integral de monitoreo por GPS, pero lo otro que son las pruebas rápidas de droga, que es algo que hemos identificado que se necesita y nos los piden mucho, no era algo que nosotros sabíamos, sino que entendiendo del cliente, sabemos que toda esta gente que trabaja en flotas, puertos, distribución, aplican estas pruebas y nos dicen, bueno, pero yo no lo voy a dar mi flota a alguien que está consumiendo drogas. Entonces, ese complemento ahí como que perdí la persona, no usé la palabra que se complementan estos dos productos Ok, para o generar sea, esa uno dice, eficiencia. tengo toda esta oportunidad de negocio y con este que es mi producto principal y mi servicio principal, y eso me da la oportunidad de entender mejor las necesidades de mis clientes y de hecho, de los clientes apareció esto que era el testeo on top del tema de drogas, que es un servicio adicional que estamos ofreciendo en este momento y que tiene un montón de aceptación. Y nosotros creemos que teniendo la logística, el Montón monitoreo de del GPS, que es nuestro core product, digamos, vamos a seguir detectando necesidades que pueden ir arriba y que eso también va a tener mayor
eh, nada, capitalización o que vamos a poder sacarle más margen al producto con estas ventas adicionales, ¿no? Ok, buenísimo. Mari, Sí, diga. como antes de cerrar y tenemos que contar lo de la tarea de la próxima semana, lo que quería agregar, porque también hubo algunas que no llegaron, dicen que en su grupo a decirlo, quería agregar que la verdad es que este ejercicio, al margen de que está bueno recibir feedback, también es algo que pueden hacer solas, ¿no? Que es algo que una puede practicar, grabarse, escucharse, ir puliendo ese texto. Entonces, está buena la instancia de compartirlo con otras y hacerlo más colaborativo, pero que también es algo que funciona para hacer de forma individual y tener esa práctica o ese ejercicio de ir mejorando y afilando ese pitch. Eh, Sí, ahí un poco lo que nosotras decimos es el feedback de una misma, porque uno escribe, se graba hoy, se escucha mañana, y ya mañana uno es una persona distinta que hoy, y ya escucha algo diferente, lo ve distinto, se puede mejorar a partir de la mirada que una misma tiene de lo que uno produjo. Así que también, totalmente lo que dice Jime es así, la práctica y nosotros les proponemos que se graben, que se miren solamente, después que se escuchen solamente, como que todo eso permite ir como afilando y encontrando el mejor speech. Y aparece esto, me olvidé esto, no pude combinar bien esto otro, cómo sería la mejor manera de decirlo. Todo eso suma. Bueno, es verdad que ya estamos un poco pasadas de tiempo y que les tenemos que contar que para la reunión que viene en el campus, ustedes tienen una tarea que es trabajar sobre este mismo pitch que estuvieron trabajando hoy, pero les vamos dando como una guía, responder algunas preguntas y de esa manera poder desarrollarlo de forma completa. Es como le vamos a dar una iteración positiva a lo que estuvieron trabajando hoy, pero ya más detenidamente y sin la urgencia del tiempo. Entonces tienen una semana como para casi para hacerlo, porque creo que el tiempo de plazo es hasta el miércoles para entregarlo. Y si ustedes lo suben para el miércoles, nosotras entre el miércoles y el viernes les vamos a dar feedback nosotras. Entonces, si lo suben después, lo que va a pasar es que probablemente no se los podamos, no lo podamos mirar ni darle feedback, ¿no? El ejercicio va a ser válido igual, pero hacemos un refuerzo para que traten de para el miércoles subirlo, cosa de nosotras poder escribirles a cada una personalmente nuestra mirada sobre su pitch. Me parece que es una oportunidad linda, así que en la medida que puedan, aprovechenlo. Y bueno, y lo que les iba a pedir, porque esto queda grabado y lo que aparece en el chat también aparece grabado, que una cosa que es importante cuando uno termina una experiencia, esto que yo les decía de poner el punto final, es hacer un mini ejercicio que nosotros es de metacognición, que es cuando uno se pregunta y se da cuenta de qué aprendió, ¿no? Eso es la cognición, es lo que uno aprendió, y la metacognición es la pregunta acerca de lo que uno aprendió. Entonces ahora la mejor manera de aprender es hacer ejercicios de metacognición, es cada tanto darse cuenta y registrar qué es lo que uno aprendió. Entonces ahora la pregunta que les voy a hacer es, para que cada una se la conteste, y si quieren nos contestan en el chat, una idea que se llevaron de esta reunión, algo nuevo, algo que aprendí hoy. ¿Sí? Y si quieren nos los van contestando en el chat, pero sobre todo contéstenselo a sí mismas. Y está bueno anotárselo también. Esto que aprendí me va a servir para esto. Acá dicen no hablar tanto de lo técnico, por ejemplo. ¿Qué más? Si quieren pueden ir. Y van pensando. y Ro, ¿vos querías también hacer algún aviso? Ah, acá hay más. Sí, potenciar el gancho inicial para lograr ser recordado, el tema de propósitos, ser más directas, enfocarme también en lo que necesito, tener confianza en que es la persona que conoce el negocio, la estructura del pitch, lo de la poética y la singularidad, lo de la cadena de valor, poder interiorizar la empresa para contarla mejor,
lo del modelo de negocio. ¿Qué querés Bueno, hacer? buenísimo. Bueno, genial. La idea entonces es que cada una se vaya como anotando de cada una de las sesiones eso que se lleva. Agradecerles a Jimena, a Mariana y a todas ustedes por participar y por unirse y acompañarnos una vez más en estas sesiones. Así que sin más, saludos, las despedimos y hasta la semana que viene. Muy buen fin de semana para todas.